Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El desarrollo que experimentaron los países occidentales a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial estuvo precedido por una transformación paulatina de sus instituciones que permitió dejar atrás el feudalismo y sentar las bases que configuran los estados modernos y las democracias liberales que se establecieron posteriormente en esos países. En el caso de los países de América Latina, en pleno siglo XXI, aún continúan tratando de construir auténticas democracias. Según el Índice de Democracia 2016 publicado por The Economist, solo Uruguay es considerado un país plenamente democrático dentro de la región, aunque Costa Rica y Chile están cercanos a obtener la misma calificación, pero les falta mejorar la participación y cultura política dentro de su ciudadanía. Guatemala, junto a otros 6 países de la región, es considerado un régimen híbrido entre democracia y dictadura. Según este informe, la cultura y la participación política son sumamente precarias en nuestro país. Las libertades civiles no están plenamente garantizadas. El Estado no funciona adecuadamente y el proceso electoral aún necesita ser mejorado. A esto se le tiene que sumar un Estado de Derecho sumamente débil, lo que ha provocado altos índices de corrupción e impunidad. Con una institucionalidad tan frágil, es improbable que Guatemala experimente un alto crecimiento económico y que los índices sociales mejoren en el corto o mediano plazo. Como país, estaremos condenados al subdesarrollo si no somos capaces de construir una institucionalidad distinta y un Estado moderno que realmente sea funcional. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre el papel de las instituciones para el desarrollo y cuáles son las mejoras institucionales que debemos impulsar en Guatemala. Hoy queremos hablar sobre instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que necesita Guatemala para desarrollarse? ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar esas instituciones? Y para ello tenemos invitados especiales. En primer lugar, al doctor Fritz Thomas, es doctor en Economía y columnista del diario Prensa Libre. Al licenciado Jonathan Lemus, quien es analista político. El licenciado Cristian Castillo, encargado del área sociopolítica del IBNUSAC. Y el doctor Manuel Villacorta, doctor en Sociología Política y columnista del diario Prensa Libre también. Muchísimas gracias por estar en Dimensión esta noche. El tema de instituciones cobra mucha relevancia por el momento crítico que está pasando Guatemala. Estamos en un momento en el cual nuestras instituciones están, podríamos decir, bajo presión porque se cambien, porque se modernicen, pero también tenemos que preguntarnos cuáles son las instituciones que queremos construir. Hay algunos autores famosos como Douglas North o Acemoglu, que está más de moda recientemente, que lo que dice es que el fracaso de las naciones básicamente se debe por el tipo de instituciones que han desarrollado a través de su historia. Y de ahí que tenemos que discutir este importante tema. Quisiera empezar preguntándoles qué podemos entender como instituciones, cuáles son las que han regido en Guatemala y cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Doctor, empecemos con usted. Gracias, Paul. Es un honor estar con ustedes. Buenas noches. Yo percibo, Paul, que en Guatemala podríamos, para que ubiquemos el tema con mucha práctica, determinar que tenemos un sector público que es gobierno y un sector privado, ¿verdad? Yo creo que ambos espectros, ambas instancias son fundamentales en el tema del desarrollo económico, de la estabilidad del país, de la preservación de un modelo democrático. Ahora, todos estamos conscientes que en Guatemala la situación no está bien. Todos estamos de acuerdo en que hemos llegado a un punto en donde tenemos que reflexionar en un contexto muy integral y evidentemente las instituciones son fundamentales. Yo te diría que analizando rápidamente el tema de gobierno, pues es un gobierno que en sus categorías principales, sus objetivos principales, ha fracasado. En el tema de la recaudación fiscal y en el buen uso de los recursos fiscales, los gobiernos de Guatemala han fracasado. En el tema, por ejemplo, de la política pública para preservar educación, salud, empleo, han fracasado. En el tema de la infraestructura nacional, que en todos los países les corresponde a los gobiernos, han fracasado.
En el tema de la seguridad han fracasado. En el tema de la política exterior han fracasado. Y los resultados lo evidencian. En el tema del sector privado yo te diría que ahí hay una situación intermedia. Evidentemente el sector privado en Guatemala, estoy hablando de las grandes empresas, por cuando las pequeñas y medianas empresas en Guatemala han estado muy relegadas, pues se ha generado empleo, se han generado recursos fiscales, han pagado impuestos, también han generado producción, han generado consumo. Reinversiones muy limitadas. Creo que en ese marco el sector privado ha logrado hacer un mejor aporte a nivel de instituciones. Sin embargo, el gran déficit, y que ya muchos empresarios grandes están de acuerdo, fue en no haber pagado suficientes recursos fiscales, quizás precisamente bajo el pretexto de que el gobierno siempre ha sido ineficiente. También en el tema del salario, los salarios en Guatemala son de los más bajos del mundo, versus utilidades fuertísimas de las grandes empresas, lo que demuestra que también hay un problema. Y también en el tema de la tentación de la cooptación del Estado. Porque es evidente, eso pasa en todos los países del mundo. Es decir, cuando se tiene recursos económicos, capacidad política para influir en la direccionalidad del Estado, pues si hay mecanismos para hacerlo, se utilizan. Cuando el Estado tiene mecanismos para frenar esas interferencias, pues se utilizan. Entonces, yo creo que en términos generales, Guatemala necesita un replanteamiento en todas las instituciones. Modificar el actual sector privado va a ser mucho más rápido, mucho más viable si hay un pacto de nación por parte de ellos. En tanto que la reforma del Estado sí es muchísimo más complicada. Reformar las instituciones públicas, eso sí conlleva muchísimos años. Doctor, su lectura. Bueno, primero, Paul, yo quisiera responder directamente a tu pregunta sobre qué son instituciones, y antes de entrar a examinar problemas particulares. Instituciones, mencionaste a Douglas North, son las reglas del juego y las tradiciones, costumbres, actitudes y valores que le dan significado a esas reglas. No solamente el gobierno. No. No debemos de confundir organización con institución. ¿Okay? Las instituciones son las reglas del juego. Y las organizaciones, incluyendo las organizaciones del Estado, del gobierno, son los actores que actúan en base a esas reglas. Entonces, no debemos de confundir las organizaciones con las instituciones. Las instituciones son las reglas del juego. Y la interacción entre las organizaciones y las instituciones, las reglas del juego, pero no solo las reglas del juego, las leyes, sino que las costumbres, tradiciones, actitudes que tenemos hacia esas, y cómo la cultura, las costumbres y las actitudes le dan forma a esas reglas. Y entonces la interacción entre las organizaciones y las instituciones es la que termina la evolución institucional. Entonces, esta evolución institucional es la que determina la matriz de incentivos. ¿A qué me refiero con la matriz de incentivos? Es, por ejemplo, qué tipo de conocimiento es beneficioso adquirir, qué tipo de acción es beneficiosa adquirir. Es decir, cuando decimos que los mareros y esto, aquello, bueno, ahí fluye mucha juventud porque tiene beneficios adquirir los conocimientos y formar parte de las organizaciones criminales que se perciben por esas personas, tiene más beneficio que otros cursos de acción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que los salarios son bajos porque los empresarios son malos y no quieren pagar más, no. Es decir, no vamos a componer los salarios diciendo que los empresarios tienen que ser mejores y pagar mejores salarios. Eso no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Ocurre de acuerdo a los incentivos que hay, y los incentivos están determinados por las reglas del juego. Entonces, ahora, reglas del juego es una cosa muy compleja, porque no es solo, bueno, veamos dónde funcionan bien las reglas en Finlandia. Traigámonos las reglas de Finlandia, ¿verdad? Que es
miren, es en alguna medida, por ejemplo, ahora con esto de las reformas constitucionales, ¿verdad? Para un estudio de la AID y de otras personas, y el embajador y la CICIG, están ahí empujando estas reglas del juego que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, el derecho indígena, estamos hablando de las reglas del juego. Pero esto de las reglas del juego es un fenómeno complejo, porque es interactivo, simbiótico con las organizaciones. No es solo, como les digo, vamos a encontrar las reglas del juego ideales, las vamos a escribir, mañana, estas son las reglas del juego. Pero de acuerdo a lo que ¿Cómo se cumplen las reglas del juego? De acuerdo a lo que usted dice, entonces, el gobierno es producto y el fracaso, que no sé si usted está de acuerdo con la lectura que hacía el doctor Villacorta. No estoy de acuerdo. El fracaso del gobierno, digamos que es evidente que ha fracasado el gobierno en el caso de Guatemala, es producto de esa interacción de la sociedad, de esas costumbres, de eso que surge de la sociedad. Podríamos decir que al final entonces el fracaso del gobierno es también el fracaso de la sociedad. Es producto de las reglas del juego que hemos puesto como sociedad. Que hemos puesto de las organizaciones que giran alrededor de esas reglas del juego y cómo interactúan. Te voy a dar un ejemplo muy breve, yo ya sé que me pasé el tiempo. Por mi edad. Yo me recuerdo, hablemos algo del Colegio de Abogados. ¿Qué era el Colegio de Abogados hace 40 años? Nos queda un minuto, doctor. Sí, hace 40 años. Bueno, era una organización donde era de los abogados de mayor prestigio, querían estar ahí. Ya no, porque las reglas del juego han creado tantos incentivos y tantas rentas para el Colegio de Abogados que entonces quiere ser capturado por las personas que buscan rentas. Entonces las reglas del juego están determinando cómo evoluciona esa organización. Licenciado. Yo de pronto, como estamos en la etapa de debate teórico, North habla de instituciones formales e informales. Me parece que donde hace el énfasis el doctor Fritz es precisamente en las instituciones informales. Y las instituciones formales, las escritas y las organizaciones producto de esas instituciones formales son hijas de las sociedades. O sea, no podemos hablar de un colegio de abogados en los términos en los que habla el doctor Fritz sin entender que también hubo pérdida de norte de los grandes abogados y de las vacas sagradas que cooptaron el colegio en otras épocas, y que también hubo problemas en las comisiones de postulación entre el 85 y el 99. Es decir, no podemos entender las instituciones en abstracto. Las instituciones formales e informales son hijas de las sociedades e hijas de los tiempos en los cuales las sociedades crean esas instituciones. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Empezamos con los jóvenes en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre el tema de instituciones. La discusión está bastante interesante. Licenciado Lemus, ¿cuál es su interpretación? Pues yo coincidiría con la definición de instituciones como reglas del juego. Quizás para no repetir los argumentos que se han planteado, yo apuntaría que en el caso de Guatemala, lo que hemos visto durante los últimos 2 años al menos, es una discusión del diseño de las instituciones de tipo formal, es decir, cómo se va a cambiar la Constitución, si es que se desea cambiar, cómo se va a cambiar la ley electoral y de partidos políticos, se habló de la ley de contrataciones del Estado, se habló de la ley de servicio civil, y pareciera que la respuesta que le quiere dar el sistema político, que no solo son los partidos, sino también la sociedad civil organizada, a la crisis política que enfrenta el país, pasa por enmendar el diseño institucional. Pero yo creería que cuando vemos que en realidad en Guatemala lo que predomina son esas instituciones informales, no sé si uno puede solventar los problemas que genera una institución informal por la vía de las instituciones formales. Y creo que ese es el gran debate. Nos hemos desgastado y mucho como sociedad. De hecho, pasamos de la unidad de la plaza del 2015 a la polarización del 2017 por el tema del debate de cómo diseñar las instituciones. A ver, nos desgastamos y aún si hubieran hecho esos cambios, no estoy tan seguro que se hubiera logrado los objetivos deseados. Creo que ¿por qué tenemos este tema cultural, el tema de las tradiciones, costumbres, etcétera? Que creo yo que tienen que ir cambiando y toman mucho más tiempo de cambiar. Una ley la podemos cambiar aún con nuestro Congreso hoy.
pero una institución informal toma mucho más tiempo. Pero bajo esa lógica tenemos un gobierno que es sumamente corrupto. La percepción es esa de la sociedad. Sí. Eso significa entonces, bajo esa lógica de instituciones informales, que como sociedad valoramos la corrupción como algo que reditúa, algo que trae beneficio individual, y que mientras sigamos como sociedad valorando la corrupción, entonces va a seguir dándose. Es esa la lógica. Y es que el problema es que nos acostumbramos a que así funcionaba la sociedad. Usted tenía corrupción desde la persona que va a inscribir a su hijo en escuela pública en enero y que no quiere hacer la cola desde las 2 de la mañana para poder entrar a las 7 y alcanzar cupo en la escuela pública. Y lo que hacía era pagarle a alguien que le hiciera la cola. Y entonces hay negocios en donde hay personas que se meten a la cola y venden el puesto. O las personas que no compran su ticket en el concierto de la manera formal, y entonces antes de entrar al concierto hay 20 personas que han capturado una cantidad de tickets y han generado un mercado negro que permite a esa persona que no lo compró con anticipación comprarla en el último momento. Y de ahí nos vamos hasta las grandes sentencias, como bien refería el doctor. Digamos, la época de oro de los grandes abogados en este país llevó a que la justicia no alcanzara a los grandes actores políticos y económicos como lo estamos viendo en este momento. La corrupción al final es una de esas instituciones informales que han aceitado la dinámica social guatemalteca. Nos gusta aceptarlo o no. Y el tema, coincido completamente con Jonathan cuando refiere, no es solo de meter a la cárcel, porque de lo contrario habría que meter a la cárcel a media Guatemala. Si quien que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El problema pasa porque además del fortalecimiento de las organizaciones estatales en el combate a la corrupción, hay que hacer un cambio de valores y ese tema poco se habla en el país. Paul, yo creo lo siguiente. Mira, retomemos el tema. Retomémoslo con objetividad. Yo en lo personal creo que la retórica es muy mala, creo que confunde y a veces es deliberada, que es lo peor. Cuando vemos un país como Guatemala, que hace frontera con el mercado de producción y consumo más grande de todo el mundo, Canadá, Estados Unidos y México, que tiene salida al Océano Atlántico y al Pacífico, privilegio, que tiene 40,000 kilómetros cuadrados para poder cultivar los mejores productos agrícolas del continente americano. Un país que tiene una riqueza histórica maya impresionante para explotarla con un turismo de primera calidad. Un país riquísimo en variedades vegetales, animales, minerales. Es un país riquísimo. Cualquiera diría que ese país no podría estar mal. Pero cuando vemos la realidad, Paul, 75% de nuestros niños con desnutrición crónica, 1.500.000 niños que no van a la escuela, el sistema de salud colapsado, tú ves la infraestructura destruida, la seguridad en cero, corrupción, impunidad. Aquí preguntémonos, Paul, de una vez por todas y sin temores, ¿cómo teniendo un país como Guatemala, con los recursos que tiene, estamos viviendo estas condiciones miserables y condenables? Si son las instituciones. Pero ha habido una perversa actitud de dejarse llevar por... Son las reglas del juego. Así son. Eso se dice. Es que lo que pasa es que no se ha dejado funcionar la ley de la oferta y la demanda y la mano invisible de Adam Smith no ha podido funcionar. No. Aquí las reglas del juego la ha puesto una minoría. Una partidocracia corrupta al servicio de una plutocracia. Hablemoslo claro. Esas son las verdaderas reglas del juego. ¿Acaso pone las reglas del juego en este país el campesino o el obrero o la gente de los asentamientos? Hablemos claro, Paul, porque este país está en condiciones dramáticas. Ya no podemos seguir aceptando más retórica. Doctor. Bueno, ya queremos, parece, aterrizar de la cuestión de definir, identificar el significado de instituciones a hablar concretamente de las instituciones en Guatemala. Sí, las reglas del juego tienen una responsabilidad muy importante, pero es que no son solo las reglas, sino que es la actitud que tenemos hacia las reglas. Digamos, el Estado es uno de los principales incumplidores de las reglas en Guatemala. Empecemos por los plazos judiciales. Aquí, a mí me parece fantástico que hayan agarrado a toda esta gente. Hay gente que tiene 2 o 3 años de estar en la cárcel y ni siquiera está el proceso todavía judicial, ¿verdad?
leemos todos los días, digamos, estaba leyendo un análisis de la situación del ICS con respecto a las pensiones y cómo en pocos años va a estar insolvente el sistema de pensiones. Y entonces un analista brillante dice, lo que hay que hacer es subir la cuota patronal, ¿verdad? Cuando el Estado y sus dependencias y las municipalidades son del 90%, del 100% que se le tiene a la deuda, de deuda al ICS, más del 90% es del Estado. Entonces el Estado puede incumplir, puede desobedecer las reglas. Yo creo, por el contrario, que una visión de lucha de clases, una visión de culpables, una visión de explotadores y explotados. Voy a decir algo que va a caer muy mal, pero las reglas del juego en Guatemala no están escritas por la oligarquía. Las reglas del juego en Guatemala están escritas por la tecnocracia, por los políticos y por la academia. ¿Pero a quién responde? Y la tecnocracia profesional en Guatemala, particularmente la burocrática, proviene de una fuente académica, donde, miren, calculen la fuerza que tiene, que logra poner en la Constitución que se le tiene que dar el 5% de los ingresos del Estado. Calculen la fuerza. ¿Qué otra organización tiene esa fuerza? ¿Pero quiénes estaban representados ¿Qué en la otra Constituyente? organización tiene esa fuerza? No, pero ya lo que voy, no es a cosas particulares, derecha. Esta cuestión de la lucha de clases. La derecha controlaba la Constituyente. Fue la derecha la que le dio esos privilegios. Bueno, yo no lo veo así. Yo veo el gran problema, uno de los grandes problemas en Guatemala es esta conflictividad de lucha de clases, de que si alguien aquí tiene éxito y es porque está explotando a alguien, es porque no está pagando salarios como debe ser, es porque no está pagando impuestos como debe ser, ¿verdad? Es importante de pronto hacer esa aclaración de pronto histórica, porque hay que recordar que los partidos de izquierda estuvieron prohibidos hasta 1983 constitucionalmente. Y es hasta la aprobación de la nueva ley que se abre la oportunidad o la posibilidad de que las corrientes de izquierda tuvieran organización partidaria. Quienes controlan básicamente la constituyente van a ser los partidos tradicionales, el MLN, la UCN, la primera UCN fueron partidos de derecha. ¿Cómo increpar en este momento que el diseño institucional originario, digamos, de la apertura democrática del 83-86 es un diseño que estuvo en manos de que no sean de las clases dominantes del país, pero sí ellos eran los únicos que tenían partidos políticos que podían competir en elecciones y ganar la constitución? Clases dominantes del país, mira, todavía se mantiene esta cosa de que es la oligarquía y el ejército la que domina el país. Sinceramente, en este país tiene más poder Mirna Mac que cualquier general. A mi forma de entender. Yo agregaría, digamos, un análisis que no necesariamente ve el sistema político como en dos polos. Quizás en algún momento lo fue, incluso internacionalmente, eso es una realidad, pero hemos visto que conforme los países han ido globalizando y modernizando poco a poco, hay más grupos cada vez que tienen una voz en el sistema político. Quizás no son grupos que dominen el sistema político, pero sí pueden bloquear un país, digamos, con alguna acción, una protesta, una manifestación. No solamente, digamos, estamos pensando ahí en grupos organizados, ya sea en área rural o en urbana, sino que también incluso a través de redes sociales. O sea, lo que alguien o un grupo de gente no organizada dice y coincide en redes sociales es suficiente ahora como para vetar una acción del Estado. Entonces yo lo que veo es que estamos viendo un panorama con muchos más actores, mucho más fragmentado, con muchas demandas, muchas de ellas contradictorias. Y los gobernantes, imaginémonos el caso hipotético, muy hipotético, de que el gobernante tiene la mejor de las intenciones, en un país como Guatemala le sería muy difícil complacer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final hay diferentes posturas, diferentes formas de ver cómo debería ser el sistema, y ningún gobernante podría emitir una política pública o un diseño institucional que complazca a todos los actores que tienen algo que decir en el sistema. Creo yo, o al menos es mi perspectiva, que ese es el tema al día de hoy. Tantos actores hacen ingobernable la toma de decisiones y obviamente cuando no hay toma de decisiones todos estamos inconformes porque el Estado
no está ni yendo a la derecha ni tampoco yendo a la izquierda, simplemente no está yendo a ninguna parte. El tema aquí es, y yo no sé si ustedes lo compartirán, pero el tema es de que indudablemente cualquier país para que se desarrolle necesita un Estado que funcione, independientemente de qué funciones se le den, pero tiene que funcionar, quienes estén en el Estado tienen que rendir cuentas, tienen que hacer uso efectivo de los recursos y desarrollar políticas públicas exitosas. Y eso es lo que no hemos visto hasta ahora. La pregunta es, ¿cómo construimos ese Estado? Porque si no también vamos a caer en un juego en donde, bueno, quién es educable, quién no, y nos vamos a enfrascar en eso y la pregunta es, ¿cómo lo construimos a partir de la situación que podemos enfrentar hoy? Se nos ha terminado el tiempo en este segmento, lo dejamos para el siguiente. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión, la discusión ha continuado acá, pero el tema acá es cómo construir un Estado funcional, cómo construir un Estado que realmente cumpla ciertas funciones, que claro, nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son las funciones, pero que tenemos que hacerlo funcionar, porque si no funciona, el mercado tampoco va a funcionar en un Estado que es inoperante. ¿Cómo hacerlo funcionar? Mira, Paul, veamos el lado positivo de esta crisis. Yo creo que todos los guatemaltecos, sin excepción, estamos de acuerdo en que las cosas no van por buen camino. Eso no es ser una Casandra agorera, eso no es ser un pesimista, es ser objetivo, ¿verdad? Estamos mal. Ayer CACIF publica un campo pagado en donde dice que se debe actuar de inmediato a los tres poderes del Estado porque la conflictividad, la crisis, la falta de certeza jurídica está frenando las inversiones. Están muy preocupados. Con eso te digo, estamos preocupados todos. Entonces, aquí ya no se trata de entrar en acusaciones, ya la historia se va a encargar de poner en su lugar a cada quien, ya la historia lo hará. Aquí se trata en este momento de encontrar soluciones. Yo creo, Paul, que necesitamos un nuevo gobierno y que sea un gobierno que maneje ejes muy elementales, pero importantísimos. Uno, por ejemplo, política pública para sacar a los millones de guatemaltecos que están en la pobreza. Eso es fundamental. Desarrollo socioeconómico sostenido. Dos, las inversiones son importantísimas, internas y externas, pero bajo un modelo donde se respete precisamente la independencia del Estado. Necesitamos también nosotros tener una infraestructura de primer nivel, y no la tenemos, carreteras, puertos, comunicaciones, energía eléctrica, y no la tenemos. Pero necesitamos también una reforma institucional profunda del aparato público, de todas las instituciones del Estado. El presupuesto del Estado, el 70% se va en salarios. Y resulta que es un Estado ineficiente, es un Estado incapaz, que no funciona, debemos de modificarlo. Cantidad de ministerios, 14 ministerios creo, ¿verdad? 25 secretarías, 30 comisiones. ¿Para qué sirve todo eso? Tenemos que reformarlo. Ahora, el punto está, las confrontaciones no nos van a ayudar para salir adelante. Afortunadamente, el capital internacional que está tan fuerte en Guatemala tiene otra visión del concepto justicia social, desarrollo y crecimiento económico. Eso es bueno. También yo creo que las nuevas generaciones, producto de los grandes empresarios, ya ven distinta la situación. Todo eso hace sumar que Guatemala tenga esperanza a que encontremos una relación entre un Estado modificado, un gobierno mucho más eficiente y un sector privado que acepte que el Estado es el árbitro quien maneja las finanzas públicas, que maneja la infraestructura nacional, que maneja la seguridad, la justicia, que maneja política pública para los desfavorecidos. Cuando entendamos que no debe haber confrontación, sino unidad y cooperación, Guatemala va a salir adelante. Pero te insisto, esto es a partir de un punto de vista en donde se acepten las culpas, se acepten los errores con buena voluntad para sacar este país adelante. Porque de otra forma, vamos a estar bajo la misma retórica y permitiéndole a esta burocracia, a esta partidocracia corrupta que se recicle y que en las próximas elecciones reproduzca las tragedias que hemos tenido durante los últimos 50 años. Yo coincidiría en que tenemos que tener una visión unificada, quizás no en su totalidad, porque es imposible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero que sí tengamos una visión de por lo menos lo mínimo que debería existir, las condiciones mínimas para generar ese desarrollo. Ahora, aterrizando un poco a lo que sucede el día de hoy, podemos tener diálogos intelectuales que son muy enriquecedores,
Pero hay un tema ahí, son los partidos políticos, que su ficha de cambio para poder tener seguidores son las plazas en el Estado, son las obras que hace porque el Estado invierte, pero sobrevaloradas y de muchas maneras tratando de beneficiar al político y a sus allegados. Creo que si no le entramos a esa reforma política, que no es la reforma a la ley electoral, ese es diseño institucional. La reforma política es decir, bueno, tenemos un sistema donde el político tiene 100 plazas y las va a distribuir a sus simpatizantes sobrevaloradas, no importa cuántos impuestos le subamos a la gente, va a seguirse alimentando ese esquema de participación. Yo sí creo que ahí tiene que haber una decisión de parte del ciudadano guatemalteco en lo individual, que luego se replica ya la suma de lo individual en algo más de amplio alcance, en el sentido de decir, hay que retomar la política. Y no se habla de que solamente vaya gente de derecha o solamente gente de izquierda o del centro. Creo que de todo el espectro político debe haber más gente interesada en la participación y no solamente en el ámbito electoral. Hay muchas formas de participar en política, se puede participar de forma local, nacional, etc. Creo que si no tenemos esa conversación y no tomamos esa decisión, que creo que es lo más importante, la parte de largo plazo filosófica del modelo de Estado va a quedar ahí y lo hemos discutido muchas veces, pero no la hemos logrado concretizar y los políticos siguen con la estructura de participación de te compro el voto a cambio de un beneficio. Y básicamente, perdón, significa quitar las estructuras y redes de corrupción que se han impregnado dentro del Estado, incluido el narcotráfico y toda, digamos, la forma en que el presupuesto público se ha dilapidado. Pero eso es quedarnos solamente en el análisis de las instituciones formales. Yo quisiera de pronto introducir dentro del debate elementos que plantea el índice de estados frágiles, que para el caso guatemalteco nos ubica en el puesto 61 de 178 países. Entre más nos acercamos al número 1, tenemos un estado cada vez más frágil y Guatemala ha venido fragilizando su institucionalidad en términos formales e informales. Pero la variable con peor desempeño en el caso guatemalteco es el desarrollo desigual. El sistema de incentivos que planteaba el doctor Fritz en la primera intervención lo que genera es un intento de adaptarse a un modelo económico que lo que genera es inequidad, privilegios, subdesarrollo, pobreza, desnutrición, hambre, y al final, para subsistir dentro de ese modelo, se generan una serie de lógicas que llegan hasta la corrupción en lo público, en donde coincido plenamente, digamos, que actores burocráticos ven en los recursos del Estado un botín con el cual pueden escalar en la pirámide social. Pero entonces estamos desatendiendo, cuando solo hablamos de la institucionalidad del Estado y hablando solamente del gobierno central, por el lado del Ejecutivo, pero también el Legislativo y el Judicial, estamos desatendiendo de por mucho la base de los problemas, que es el modelo económico. Y el índice de fragilidad institucional además refiere dos elementos más que estamos muy mal en Guatemala. El tema de la efectividad de las políticas públicas. Las políticas públicas no atienden a todos los que al final quedan marginados de ese modelo económico, pero además tenemos un problema serio con las demandas ciudadanas. La gente, y lo decía muy bien Jonathan en una de sus intervenciones, la gente está ahora con menos temor de plantear sus necesidades y sus demandas al gobierno. Y entonces no solo tenemos un modelo económico que sigue produciendo lo que ya he mencionado, sino un Estado que no da resultados, que no genera beneficios para, sobre todo, los sectores más pobres. Quisiera preguntarle a Cristian cuál es el modelo económico que sugiere, pero si me lo puede decir así cortito, pero no aspiracional. No uno que promueva el desarrollo, sino que ¿cuál? ¿Cuál es ese modelo? Ese, doctor, no debe ser una abstracción de un académico. Ese es un convenio. Estoy de acuerdo, pero ¿cuál es ese modelo económico? Es una concertación a la cual no hemos querido ni siquiera discutirla. Es decir... ¿Qué es lo que hay que concertar? Concertar precisamente cómo vamos a construir un modelo económico que reduzca la pobreza, que reduzca la desnutrición, que atienda a los niveles de ausencia de recursos para atender salud, educación pública, que eso no se ha discutido. Y pasa, doctor... ¿Usted cree que la verdad se concerta? Debe ser. La justicia se concerta. Es todo en las sociedades es un proceso de construcción social, doctor. No hay verdades absolutas. Es un proceso de construcción social, pero digamos... Y cuando hablamos de un modelo económico que va a sacar adelante al país y que va a ser concertado, lo más probable, yo ya le di tiempo de hablar, lo más probable es que ese proceso de concertación es precisamente
el que construye reglas para percibir rentas, porque todos andan empujando para conseguir de su lado. Usted lo acaba de decir, todo lo que quieren del Estado, lo que quieren del Estado, lo que quieren del Estado. Esa es la concertación para un modelo económico. Es decir, hablemos de un modelo político, hablemos de muchas otras cosas, pero un modelo económico concertado es que te voy a dar a vos, 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 porque eso es lo que querés. Entonces, digamos, dos objeciones que yo veo a lo que se ha planteado es, uno, confundir lo que tenemos ahorita, digamos, el doctor mencionaba a Adam Smith y la mano invisible y la oferta y la demanda y todo. No confundamos el mercantilismo, el burocraticismo, con un proceso de mercado abierto que ha transformado a la civilización en los últimos 200 años, por completo. Es decir, cuando usted habla, cuando estás hablando del sistema que está produciendo pobres y desiguales, no estamos hablando de la misma cosa. Y cuando yo te pregunto sobre el modelo económico que me estás diciendo, estoy diciendo que hay que concertarlo. Y es que ese es el problema. El problema es querer concertar la repartición de las rentas, la repartición del botín. ¿Qué me va a dar a mí el Estado para que yo esté de acuerdo? Ese es el modelo que me estás proponiendo. Ese es un modelo concertado. Y por eso yo te preguntaba, yo creo que la concertación, la democracia, el voto, es sumamente útil para la sociedad y es sumamente importante descubrir, saber qué es lo que piensan las personas y qué es lo que quieren las personas. Pero no debemos de confundir la opinión mayoritaria en un momento dado en el tiempo. No es capaz de descubrir ni la verdad ni la justicia. Pero las opiniones minoritarias tampoco le han servido al país. Las opiniones minoritarias tampoco. Para tener un nivel de vida equitativamente. Sí, solo regresando a lo que decía. Se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Vamos a continuar en el siguiente. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, que ha estado pues bastante interesante en cuanto a la diversidad de opiniones. A ver, yo creo que es válido, digamos, preguntarnos en cuanto al modelo económico. Digamos, Guatemala en los últimos 30 años ha tenido del crecimiento económico, del tercer crecimiento económico más bajo de América Latina. Es decir, si bien vemos un crecimiento económico que en términos globales es de 3% o 3.5%, cuando se le resta el crecimiento poblacional, es un crecimiento raquítico de apenas 1.2%. Y eso obviamente lo que hace es de que exista muy pocas oportunidades de empleo. Y lo que tenemos en Guatemala es que básicamente el 25 o el 20% de la fuerza laboral puede acceder a un empleo formal en donde puede tener pues, cierto tipo de prestaciones laborales, pero el resto no tiene la posibilidad de ingresar al mundo laboral, y obviamente eso lo que provoca es que efectivamente se dé la desigualdad, porque estas personas no tienen cómo ingresar al mecanismo de mercado, están literalmente fuera del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para generar mayor crecimiento económico? Que efectivamente creo que debería ser uno de los puntos a los cuales deberíamos de apuntar como nación. No podemos seguir pensando que con el crecimiento económico raquítico que tenemos vamos a alcanzar mejores resultados. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer más, para tener más empresas? Que yo creo que es un punto válido también. Mira, Paula, hace algunos años un periodista por ahí acuñó unas palabras en cierta forma ofensivas, pero muy objetivas, que decía que las economías nuestras de América Central son economías de postre, porque nosotros le ponemos a los países ricos el postre, su banano, su azúcar, su café. Seguimos exactamente igual que hace 300 años. Raymond Barré, un economista francés brillante, publicó hace 40 años o 30 años un librito que se llama El Desarrollo Económico y calificaba, porque estudió las economías de América Latina, los modelos nuestros como primarios, por ser agrícolas,
dependientes porque dependíamos del comercio internacional, duales porque generaban riquezas muy diferenciadas y muy variables en cuanto a su estabilidad económica. No es posible, si tú analizas las exportaciones de Guatemala, si no fuera por las remesas, si no fuera por el trabajo del campesino indígena que se convirtió en trabajador en Estados Unidos, estaríamos muertos económicamente. Ha crecido la maquila, pero las condiciones operativas de la maquila todos las conocemos como son. Pero seguimos dependiendo del banano, del café, del azúcar, de la palma africana. Doctor, es decir, es un modelo... Pero ahí la pregunta sería, por ejemplo, si uno ve países asiáticos que lograron llevar toda la industria, básicamente de Estados Unidos y de Europa, a sus países. Sí, ¿Qué hicieron, ¿Qué fue lo que hicieron esos países para traer esas empresas y transformar su matriz Por lo que hubo ahí fue una reforma agraria. Una reforma agraria. Reforma agraria. Lo hicieron todos los países como Taiwán, por ejemplo. Ahora, te digo una cosa. Ahí entra la concertación precisamente. Cuando hay crecimiento económico, se tiene que considerar no solo el lucro, es que esa es la palabra mágica para el capital per se, el capitalismo salvaje. No solo es el lucro, es que hay población en las sociedades, hay poblaciones en los pueblos. Y si no se atiende la alimentación, la educación, la salud de esas grandes poblaciones, va a haber lo que estamos teniendo en Guatemala, pero como que alguien no lo mira. Conflictividad, problemas sociales, invasiones de fincas, invasiones de carretera, conflicto. Precisamente por eso, entonces, tiene que haber concertación. Yo sí creo en la concertación, yo creo en la política pública, yo creo en la planificación. Si los grandes actores económicos se dan cuenta que hay que hacer una reforma en el modelo económico, porque no podemos seguir como hace 300 años, antes importando chocolate o cochinilla, ahora estamos en lo mismo, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio no solo debe incluir el crecimiento de las cuentas bancarias de los grandes inversionistas, Paul, debe incluir el desarrollo social, bajo niveles de estabilidad, de crecimiento equitativo, permanente, que es lo que no se ha visto. Que Guatemala, yo te lo decía, cuenta con muchísimos recursos, minerales, vegetales, pero es que no ha hablado Jonathan, entonces le vamos a dar el tiempo. Yo creería que la historia ha demostrado que cuando una persona cree tener todas las respuestas a los problemas de tipo económico y piensa planificar el largo plazo de un país, resulta siendo un fracaso. Pensar, digamos, claro, tiene que haber una guía de parte del Estado, yo creo más en un Estado facilitador, pero que escucha, digamos, a los impulsos y las necesidades que se están dando en el mercado. No nos podemos cerrar al mundo. Hay productos que se venden y productos que no se venden. Hay cosas que generan valor y otras cosas que no generan valor. El Estado no puede decir, yo me enamoré de la idea de producir tal cosa porque creo que eso la va a pegar, como se dice coloquialmente, y entonces ahí le vamos a invertir a todos los que quieran producir eso, les vamos a dar incentivos, subsidios, etcétera, para que lo hagan. No, yo creo que hay que entender cómo funciona el mercado, que es una realidad que existe y la han aceptado todos los países que han logrado el desarrollo. Pero también hay que entender que se necesita un Estado que pueda facilitar y servir como un árbitro para que no hayan, digamos, aprovechamientos o abusos de algunos actores. Pero me parece a mí que en la actualidad, no solo en Guatemala, sino en el mundo, una visión ya sea de solo mercado o una visión de solo Estado, ninguna de las dos nos va a funcionar. Yo creo que aquí es donde tenemos que encontrar, no en una fórmula mágica, pero sí en la prueba y el error más o menos, porque al final así es como se aprende, encontrar cuál es el modelo que se va a gestar. Yo no creo que un modelo lo podamos escribir en unas paginitas y que salga y lo podamos implementar desde la teoría a la práctica. Eso se va haciendo con la práctica, con la gente involucrándose. El mercado existe porque hay gente que quiere salir a vender a la calle, y si salen a vender a la calle es porque hay gente que quiere comprar. O sea, tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, yo creo que todo lo demás al final es muy difícil de concretizar. Solo yo quisiera tomar un ejemplo para ilustrar estos diferentes enfoques o formas de verlo. Y no lo quiero poner en términos de izquierda o de derecha. No, yo estoy de acuerdo en que un modelo económico no lo vamos a poner en 2 o 3 páginas. Pero hablemos de los salarios. Es decir, los salarios son bajos. Indiscutiblemente que los salarios son bajos. Ahora, un approach, una forma de abordar el problema es los salarios son bajos. Entonces lo que necesitamos es más reglas y leyes para que los salarios son altos. Necesitamos que los empresarios cambien su forma de ser y paguen salarios más altos. Necesitamos más inspectores para que vayan a las empresas, ¿verdad? Para revisar que estén pagando los salarios que tienen que ser. No. Todas las personas reaccionan en base a incentivos.
Ahora, yo no conozco de ni una sola economía en el mundo que se escape del fenómeno que regula los salarios. Son dos fenómenos los que regulan el nivel de los salarios. Uno es el capital invertido por trabajador. El capital invertido por trabajador. ¿Qué va a hacer que suban los salarios? Que aumente la cantidad de capital invertido. Y dos, la famosa oferta y demanda de salarios. ¿Cuántas personas andan persiguiendo? Miren, hay lugares en el país donde si se pagan 40 quetzales diarios, hay cola para obtener ese empleo. ¿Por qué? Porque ahí no hay empleos. ¿Por qué? Porque ahí no hay inversión de capital. Ahí no se está haciendo una inversión. Miren, si yo le voy a encargar a alguien que maneje una máquina que vale $500,000, bueno, ¿verdad? Yo quiero entrenar a esa persona, le quiero pagar bien, Ahora, si voy a contratar a una persona para que le junte zacate a la vaca, no, ¿verdad? Por más inspectores y por más esto y por más de aquello. Entonces, para mí ahí hay dos formas de abordarlo. Uno es que hay que hacer que se cumpla la ley, que los empresarios tienen que ponerse la mano en conciencia y pagar salarios más altos, y que necesitamos más inspectores de trabajo. Y la otra es, necesitamos más inversión, necesitamos más demanda de trabajadores. Licenciado. Yo concluiría, estimados colegas y para todos los que nos ven, que es necesario un diálogo en el país en este momento en donde podamos encontrar puntos de encuentro. Yo creo en un Estado regulador, en un Estado, y eso es la evidencia empírica en el mundo, nos demuestra que los estados, los países que han logrado reencauzar después de las grandes crisis económicas mundiales han sido aquellos estados en donde hay alguien que orienta y dirige la convivencia social, y para eso se crea el Estado. Y en este momento Guatemala lo que necesita es una orientación. No hay élites, tenemos un fracaso de las élites. Lo que estamos discutiendo hoy, el fracaso del gobierno es el fracaso de las élites, porque los sectores más empobrecidos del país jamás han tenido acceso al poder y a la administración del poder. Y lo que nos queda de aquí a futuro, y no estoy hablando de élites, solo hablando de élites económicas, sino estoy hablando de todos los que en alguna medida en este país hemos tenido la posibilidad de discutir temas de país. Y eso es el reto que tenemos en este momento, lograr un acuerdo para dónde vamos a encaminar la institucionalidad formal del Estado, la burocracia, las organizaciones de Estado, etcétera, pero también el modelo económico. Y las dos cosas deben pasar por un diálogo sincero, honesto, que al final genere un desarrollo equitativo y un desarrollo para todos. Es concertación. Y al final eso es concertación. Es concertación. Claro, la cuestión es, retomo el planteamiento, cómo arrancar ese, si se quiere ver así, el estado de las garras, si se quiere ver así, de esa forma también, de la corrupción, porque ese es realmente uno de los principales problemas que tenemos. Hablamos aquí de las funciones del Estado, que el Estado, pero un Estado que básicamente Está capturado. por la Pero corrupción... lo han permitido, eso se ha permitido. La sociedad permitió que llegara a los niveles de captura. La pregunta es entonces, actuales. ¿cómo lo hacemos? Y eso pasa Ese por es el un punto. acuerdo. De Pero hecho, ya se está avanzando. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho CICIG y el MP es significativo. Yo me pregunto qué pasaría si no tuviéramos a la CICIG y el MP. ¿Dónde estaríamos entonces? Tú te imaginas. Entonces yo creo que sí se ha avanzado. Con todo, porque no son instituciones perfectas, tienen grandes desafíos, grandes limitaciones humanas, de recursos y todo, pero han avanzado y es entonces en donde la sociedad debe apuntalar esas Y fuerzas. si hablamos, terminamos con usted. algo que escuchaba, creo que Cristian lo dijo en alguna ocasión, es que quizás hemos tenido el fenómeno de querer gobernar, pero no estar ahí, digamos. Y pasa mucho. La sociedad civil en Guatemala creo que es muy fuerte, digamos, sale, habla, pide, pero al final queremos hacerlo desde afuera, digamos, y al final yo creo que sí tiene que haber involucramiento de las personas en lo político. Y insisto, no se trata de poner uno su cara en un rótulo, en una valla para ser candidato a elección, pero es que la gente tiene que estar ahí siguiendo al político y poniéndole límites y exigiéndole cosas. Y si se puede, metiéndose a trabajar, digamos, en el Estado después de una preparación técnica apropiada, pero de lo contrario, solo pidiéndolo desde, digamos, solo desde la organización de las mesas de diálogo y todo esto. A ver, la política sigue ahí, la economía sigue ahí, seguimos hablando nosotros en mesas de diálogo y el país se sigue moviendo, pero va para otro lado, digamos. Creo yo que sí tenemos que hacer esa reflexión. Necesitamos más liderazgos, necesitamos más sacrificios y necesitamos también más sentido de comunidad, en el sentido de que lo que le pasa al otro me importa a mí también.
Claro. Y si no, pues vamos a pasar 100 años más en esta discusión. Muchísimas gracias. Creo que hizo falta tiempo, pero gracias por cada uno de sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. El fortalecimiento de las instituciones necesita del involucramiento de la sociedad. Munis Abiertas es un proyecto que contribuye al necesario fortalecimiento institucional del poder local. Munis Abiertas es un proyecto que busca promover el acceso a la información pública y la reutilización de los datos para potenciar la transparencia y la participación ciudadana en gobiernos locales. Nosotros nos dedicamos a fortalecer las capacidades técnicas tanto de sociedad civil como de funcionarios públicos en materia de acceso a la información pública, transparencia, administración, para promover y aperturar espacios de diálogo donde se puedan tomar decisiones más congruentes con las necesidades de cada municipio. Munis Abiertas es un proyecto de Guatecambia y en noviembre estaremos llevando a cabo nuestro primer Festival de Gobierno Abierto, el cual será un espacio de intercambio de experiencias entre funcionarios públicos y sociedad civil. Se llevará a cabo en la Universidad Rafael Landívar y todos están cordialmente invitados. Para contactar con Munis Abiertas, visita www.munisabiertas.org.